La joven Paulina Reedy nunca hubiera imaginado que su asistencia a la fiesta de ferroviarios sería su perdición. En la noche del 12 de julio de 1963, la chiquilla de 16 años se vistió con su traje más bonito y se adentró en el recinto donde todos bailaban y bebían alegremente, olvidando los problemas del día a día. A los pocos minutos, una mujer rubia se le acercó y entabló conversación con ella. Parecía estar sola y era simpática. Hablaron durante un buen rato, hasta que la desconocida le propuso que le acompañara a los páramos de Saddleworth, el mismo condado británico de Gran Manchester, para ayudarle a encontrar un guante que presuntamente había perdido allí. Al llegar a la zona, apareció un hombre. Comenzó a golpear a Paulina, dándole patadas y puñetazos ante la mirada impasible y sádica de la otra mujer. Luego, el recién llegado la desnudó, la violó y terminó estrangulándola. El cadáver de Paulina Reedy fue enterrada en una fosa en el mismo páramo, que pronto se convertiría en un siniestro e improvisado cementerio de niños y adolescentes. Los asesinos Ian Brady y Mira Hanley quitaron la vida a un número aún desconocido de víctimas y fueron apodados como los monstruos de los páramos. Él, un fanático del nazismo y del sadomasoquismo más extremo. Ella, una mujer manipulable y locamente enamorada de Ian, al que obedecía en todo. Condenados a cadena perpetua, sus crímenes significaron un antes y un después en la historia criminológica británica y calaron de tal manera en la opinión pública que aún se les recuerda con una acentuada repugnancia. Si algo nos enseña el expediente que estamos a punto de abrir, es que existen personas con tal capacidad de manipulación que pueden llegar a dominar a su antojo a aquellos que parecen destinados al futuro más brillante. Quizá de no haber existido Ian Brady, Mira Hanley se habría convertido en una ciudadana ejemplar y en una gran profesional. Pero una bestia despiadada se interpuso en su camino y la enamoró. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Bueno, aunque son dos los protagonistas de este expediente, el más destacado, el que llevaba la iniciativa en los asesinatos que vamos a narrar, es Ian Brady. Como siempre, tuvo una infancia difícil. Por lo menos no fue una infancia idílica. Correcto. Bueno, antes de que continúes, es necesaria una aclaración. Hemos presentado su nombre como el de Ian Brady, porque así le conoce de manera... la gente, de manera popular, en las crónicas de prensa. Pero sería más correcto decir Ian Stewart. Sí, esto es curioso y luego vamos a ver el porqué, pero efectivamente él nace como Ian Stewart y lo hace el 2 de enero de 1938 en Glasgow, en Escocia. No llegó a conocer a su padre, que era periodista de profesión, porque murió antes de que él naciera. Y a partir de ese momento quedó a cargo de su madre, Margaret, pero como ella tenía que trabajar para poder vivir y percibía un sueldo mísero, terminó dando a su hijo en adopción. En adopción, eso sí, extraoficial, al matrimonio formado por John y María Sloane, que ya contaban en casa con 4 hijos biológicos. Claro, al principio Margaret visitaba al niño de vez en cuando, pero finalmente dejó de verlo y se olvidó de él. Y fue por aquella fecha cuando la mujer se casó con un hombre llamado
Patrick Brady. Ah, correcto, o sea, y es de él, curiosamente, de quien toma el apellido de forma popular. Efectivamente, aunque es la opción menos lógica, ¿no? Pero bueno, toma ese apellido biológico que podía haber sido el de Ian Stewart o el de Ian Sloan, que era el padre adoptivo. Aclarado este aspecto, ¿cómo era Ian de niño teniendo en cuenta su vida un poco desestructurada, ¿no? Era un niño afectado por un mal carácter que volcaba sus accesos de ira contra cualquiera que se pusiera por delante. Y todo fue a peor a raíz de algo que parece que le marcó bastante. Como Ian fue dado en adopción a muy corta edad, él no era consciente de que aquella mujer que lo visitaba de vez en cuando era su madre. De hecho, la llamaba tía Peggy. Pues bien, cuando Margaret dejó de aparecer por su nuevo hogar, sus padres adoptivos le contaron la verdad sobre su origen, y aquello terminó de trastornarlo. El odio que sentía hacia su madre biológica por haberlo abandonado comenzó a pagarlo tratando mal a la gente o incluso golpeando a los perros y a los gatos con los que se cruzaba. Una tarde, la mentalidad de Ian cambió por completo. Tenía apenas 9 años y había salido con sus compañeros de escuela a dar un paseo por el campo. De pronto, los alumnos se dieron cuenta de que Ian había desaparecido. Tras buscar por todos sitios, lo encontraron sobre una ladera, observando el municipio desde lejos. Aunque intentaron convencerlo para que regresara, fue absolutamente imposible. Tan solo lo consiguió una de las profesoras, que le amenazó con castigarlo. Aquellos minutos a solas sobre aquel altozano habían servido para que el niño se sintiera poderoso, contemplando a la población desde lo alto. Era una especie de dios con la capacidad de dominar a los demás. La extraña experiencia marcaría su vida de adulto. José Manuel, después de aquella especie de revelación, cambió la forma de ser de Ian Brady. Tuvo un cambio radical en el que, curiosamente, pasó de ser un niño despreciado por todos a ser un adolescente inteligente, atractivo, un chico al que muchas jovencitas le tiraban los tejos. Y precisamente el convertirse en un muchacho demasiado popular lo empujó a flaquear en los estudios y adoptar esa típica imagen de chico rebelde. Por esos años lo apodaron el alemán, porque se aficionó a todo lo que tuviera que ver con el nazismo. Y retomó su comportamiento sádico. Fue como si regresara a su infancia, solo que ahora, en lugar de maltratar animales, maltrataba a sus compañeras de escuela. Además, empezó a delinquir, robando en algunas tiendas y siendo detenido por ello en varias ocasiones. Vamos a conocer ahora a la otra protagonista de este expediente. Ella es Mira Hanley. Nació en Manchester, Inglaterra, 23 de julio de 1942. Mira vivió desde pequeña la ira incontrolada de su padre Robert, que maltrataba a su mujer Nellie, y lo hacía de forma constante. Por eso, la pequeña prefirió ser criada por su abuela Ellen. ¿Qué nos puedes contar de los primeros años de Mira? Es curioso, pero ahondando en su biografía, da la impresión de estar ante alguien con un futuro espléndido. Hay que decir que era una niña inteligente, era responsable, bastante estudiosa, y además le gustaba hacer deporte, escribía cuentos, escribía poemas, y a pesar de que sufría en sus carnes el acoso escolar, ella lo soportaba sin rencor, porque los maltratos que había vivido provocaron que la niña poseyera mucha empatía, mucha compasión. Una niña que era cariñosa con las demás. Sí, y si algún niño sufría por algo, ella era la primera en consolarlo. Era una buena amiga de todos los que la aceptaban. Y con los animales era todo lo contrario de Ian. Mira tenía un perrito al que adoraba y con el que siempre estaba jugando. Siendo ya una adolescente, Mira Hanley comenzó a trabajar de niñera, tomando fama de chica responsable. Pronto se hizo muy amiga de uno de los niños a los que cuidaba, un tímido joven de 13 años llamado Michael Higgins. Una tarde Michael le pidió a Mira que lo acompañara a un lago en el que iba a nadar con unos amigos. Pero la muchacha estaba cansada y denegó la invitación. Al día siguiente le golpeó una terrible noticia. Ese chico, Michael, había muerto ahogado.
Supongo que ese acontecimiento en su vida la marcó, ¿no? Sí, fue una desgracia que la dejó completamente marcada. Ella siempre pensó que de haber ido aquel día con Michael no habría muerto, y empujada por ese dolor y casi como una especie de símbolo o de homenaje, Mira se convirtió al catolicismo, que era la religión que había profesado Michael en vida. Ese cambio que provocó en su vida ese pasaje tan triste la empujó, por ejemplo, a descuidar los estudios y a estar constantemente, de manera obsesiva, rezando, poniendo velas en honor a este chiquillo, y hasta los familiares del niño se sintieron algo desconcertados. Mira, a los 15 años abandonó la escuela. Era el año 1957. La muchacha comenzó a trabajar en una agencia de ingeniería eléctrica. Finalmente logró superar la muerte de su amigo y siguió siendo una persona amable y atenta, e incluso comenzó sus primeras relaciones amorosas. Hasta aquí el personaje de ella. José Manuel, si te parece, vamos a continuar con nuestra historia donde la dejamos. ¿Qué fue de Ian Brady? Había empeorado bastante, porque a su pasión por el nazismo se unió un interés inusitado por el sadomasoquismo. Parece que leía mucho al Marqués de Sade y le atraía la dominación en el sexo. Y con esas ideas pocos habituales en la cabeza se fue convirtiendo otra vez en un inadaptado social. ¿Regresó también a su agresividad con los animales? Sí, los torturaba y, por ejemplo, le gustaba mucho pasear por los páramos de Salzburg, un paraje en el que se tropezaba con perros, con gatos, con pájaros, y les hacía de todo. Los lapidaba hasta la muerte, les pegaba fuego, los pateaba, y algunas veces, incluso estando esos animales todavía vivos, disfrutaba mutilándolos o sacándoles los ojos. Aunque a muchos los dejaba simplemente agonizando cuando se marchaba, a otros los enterraba en la zona. Era una especie de preludio de los enterramientos humanos que estaban por venir. Estamos hablando ya de nuestro protagonista, de Ian Brady, hecho un hombre que había abandonado los estudios. ¿De qué vivía este personaje? Pues tuvo que empezar a trabajar para poder salir del paso. Y a ver si adivinas qué empleo eligió. Me imagino que en un matadero. Bueno, casi, porque eligió trabajar en una carnicería, y lo hizo precisamente porque le causaba placer el trocear animales y el mancharse de sangre. Y ese placer por el sadismo creció cuando, allá por el año 1958, coincidiendo con su trabajo en una cervecería, comienza a darse a la bebida. El alcohol parece que saca a flote lo peor que llevaba dentro y se volvió más violento. Era muy agresivo con todo el mundo. Ian Brady era un hombre completamente perdido. Un alcohólico que gastaba su sueldo en bebidas y que se dio a la delincuencia, acabando en la cárcel con una condena de 2 años por agresiones y robos. En prisión estudió contabilidad y, al salir de nuevo a la calle, año 1959, con 21 años de edad, comenzó a trabajar en una empresa química, la misma empresa en la que aterrizó como mecanógrafa en enero del 61, una chica llamada Mira Halley, nuestra otra protagonista. José Manuel, ¿de qué manera se conocieron Ian y Mira? Parece que nada más verlo, Mira se enamoró de él, tal y como narró en su diario. Pero Ian la ignoró hasta finales de aquel año, hablamos de 1961, y fue en el entorno de una fiesta de empresa en Navidad cuando los dos, después de haber tomado unas copas, terminaron por iniciar una relación. Por tanto, tenemos ya un tipo absolutamente contundente y tenemos a una chica extraordinariamente empática. Tengo la impresión de que Ian la adoctrinó con cierta facilidad, ¿no? Muy fácilmente. Ya en las primeras semanas, Ian hizo leer a Mira varias obras sobre el nazismo y también textos del Marqués de Sade. Y muy poco tiempo, Mira se tiñó el pelo de rubio, se vistió como las mujeres alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, e incluso se sacó, a petición de Ian, una licencia de armas, que era algo que él no podía hacer por haber pasado por la cárcel. Oye, ¿Ian influyó a nivel de creencias? ¿Él influyó a nivel de creencias en ella? Sí, mucho. Ella deja de lado sus creencias religiosas y se posiciona contra los judíos, contra los negros. Incluso, y esto es muy llamativo, detestó, como Ian, el gremio al que pertenecía, el de las mujeres. Y hay que decir que en el ámbito sexual también se aficionó al sadomasoquismo. Lo más sorprendente de todo es que por culpa de Ian, Mira comenzó a odiar a los niños. Ella misma reconocía su error en su diario
escribiendo textos como el siguiente. Sí, me hundí en niveles subhumanos. Yo conocía la diferencia entre el bien y el mal y me preocupaba por ello, aunque encerré esos sentimientos. Nunca intenté justificar mis acciones ante mí misma o ante Ian Brady, y en ese sentido fui la más culpable de los dos. Aparté mis creencias para identificarme completamente con un hombre que se había convertido en mi Dios, a quien temía y adoraba al mismo tiempo. Tenía una personalidad poderosa a la que me sometí casi del todo porque secretamente nunca creí ni estuve de acuerdo con lo que decía. ¿Cuándo se produjo el primer asesinato de esta extraña pareja? Tenemos que viajar a la noche del 12 de julio de 1963. Los dos habían asistido a una fiesta de trabajadores ferroviarios y a esa misma fiesta se unió una joven de 16 años llamada Paulina Reedy. Inicialmente la chica iba a ir acompañada con unas amigas, pero parece que a última hora se arrepintieron. Y ya en la fiesta, Ian se fijó en la chica y propuso a Mira que entablase conversación con ella y que le pidiera que la acompañara a los páramos de Saltburn para encontrar un guante que presuntamente se le había perdido. La chica acepta y Ian sigue a ambas, pero a bastante distancia en una moto. ¿Qué hizo la pareja con esta chica cuando estuvieron a solas en la zona de los páramos? Más que la pareja, la iniciativa la llevó Ian, y Mira contemplaba la escena, además completamente fascinada. Ian arrancó a Paulina la ropa, comenzó a golpearla, luego abusó de ella y los gritos de la chica no llamaron la atención de nadie porque hay que decir que los páramos estaban desiertos y además en una zona bastante alejada de enclaves urbanos. Cuando terminó, Ian estranguló a Paulina con un cinturón y luego el cadáver fue enterrado en una fosa que tanto Ian como Mira excavaron en ese mismo momento. Cuando los padres de Paulina echaron en falta a su hija, dieron parte a la policía, pero todos los intentos por localizarla fueron inútiles. Lo comentábamos al inicio de nuestro expediente. Esta crónica negra demuestra que hay personas con la capacidad de manipular a los demás, de dominarlos hasta lograr cambiar la mentalidad y los actos del prójimo. Personas capaces de conseguir una obediencia total de aquellos que se sienten fascinados por su presencia. Pero ¿hasta qué extremo? Es normal, como en el expediente que nos ocupa, que una persona aparentemente cariñosa y responsable sea capaz de ser manipulada hasta convertirse en una despiadada asesina de niños. Vamos a diseccionar este aspecto de la mente humana en la compañía de la psicóloga Ángela Gual. Querida Ángela, muy buenas noches y bienvenida a la Noche de COPE. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Pues preocupados contando esta historia. ¿Realmente es la mente humana tan manipulable? Bueno, pues sí. No todos somos igual de manipulables. Es decir, todo depende un poquito de nosotros mismos. Es decir, hay personas, por ejemplo, que son más influenciables, que tienen carencias afectivas, que de alguna manera pues precisan de mayor atención social, que se sienten más inseguros, que son más sensibles, entonces, o que tienen poca red social. Estas personas son más carne de cañón, digamos, pues para estos embaucadores, estos aduladores que saben cómo enredarte para que tú acabes haciendo lo que ellos quieren que hagas. Vamos al otro perfil. ¿Cuál sería el perfil de aquellas personas capaces de fascinar y, por lo tanto, de dominar a otros? Los grandes manipuladores que decimos, son personas así, como perfil psicológico podríamos destacar que son personas inteligentes, son personas que suelen ser muy agradables al trato. Es decir, ellos tienen diferentes maneras de proceder, pero por ejemplo una de ellas es la adulación, ¿no? Atacar a tu ego de alguna manera, para que si tú eres una persona con pocos recursos sociales o que tienes, digamos, esas carencias afectivas, pues enseguida te vas a sentir muy atraído por esa persona y vas a querer complacerlo. También otra manera de hacerlo, por ejemplo, es a través de la culpa. Ellos pueden hacer que tú te sientas muy culpable y entonces que tú vayas accediendo a cumplir con sus expectativas para no sentir esta culpa tan grande. Hay muchas maneras de hacerlo, pero en cualquier caso son personas que van transgiversando la realidad de alguna manera para que tú vayas creyéndote pues todo lo que ellos te van contando y vas
haciéndolo parte de una realidad que no es tan así, sino que está siendo distorsionada. Uh-huh. ¿La gente manipuladora tiene conciencia de lo que provoca a su alrededor? Sí, por supuesto. De hecho, es el objetivo principal. Es decir, las personas manipuladoras no es que se diviertan haciendo esto, es que ellos tienen unos objetivos muy claros y van a por ellos. Es decir, no, el fin justifica los medios. Ellos necesitan o quieren conseguir una serie de cosas, a ellos les gusta sentirse poderosos, les gusta tener el control y entonces, bueno, hacen todo lo que tengan que hacer para llegar a estos fines. Es decir, a ellos no les importa el daño que pueden hacerte y son perfectamente conscientes de lo que hacen y de hecho todas estas herramientas que ellos ponen en marcha, las ponen en marcha precisamente porque ven cuáles son tus puntos débiles y saben precisamente a dónde atacar. En esto de la manipulación no hay género, ¿no? Quiero decir, hay manipuladores y manipuladoras, ¿no? Sí, correcto. Cuando ocurren fascinaciones de este tipo, o sea, gente que queda fascinada y por lo tanto atada a una persona con carisma, ¿suele haber un trasfondo amoroso? Quiero decir, ¿esto ocurre porque se enamoran de la persona manipuladora? Sí, puede ocurrir perfectamente, es decir, pero lo que decíamos antes, siempre el manipulador estará tejiendo detrás los hilos pues para que esta persona se enamore. Es decir, es una estrategia más. Él sabe que si la adula lo suficiente y la hace sentir lo suficientemente especial, importante, por lo cual esta persona va a sentir esa atracción y ese enamoramiento, él va a tener la sartén por el mango y entonces va a conseguir manejarla muchísimo mejor. Uh-huh. Esta fascinación, digo por llevarlo al extremo, y por tanto lo entiendo desde el extremo, ¿puede llegar incluso a alguien a convertirse en un asesino o al menos en cómplice de un asesino? Claro, esto es lo que hablábamos al principio, o sea, depende de cada persona, esto no puede ocurrir de forma genérica a cualquier persona y a todo el mundo, es decir, todos tenemos nuestras estrategias de afrontamiento, entonces, bueno, es verdad que hay personas mucho más influenciables y manipulables que otras, entonces una persona que se siente pues absolutamente sola en el mundo, que no tiene ningún tipo de apoyo social, que se siente pues realmente perdido, inseguro y inútil y topa con una persona que se convierte en su mundo, ¿no? En su Dios, como comentabais antes, pues claro, esta persona tenderá mucho más a favorecer cualquier cosa que le pueda pedir esta persona manipuladora. Entonces, cada persona tiene su límite, pero hay que ver dónde está este límite. Si partimos de la base que el manipulador es el verdugo, sí, y la persona manipulada es la víctima, pero ambos participan de un asesinato, son tan asesino uno como otro, ¿no? Bueno, eso ya sería un término un poco más jurídico, es decir, evidentemente uno de los dos es el que planifica, es el que enreda, es el que de alguna manera provoca toda esta estampida, que además está de alguna manera derivando en cuanto a la responsabilidad hacia la otra persona, una dilución de la responsabilidad, pero eso no le quita responsabilidad tampoco a la persona controlada, digamos, porque todos somos responsables de lo que hacemos al fin y al cabo. Por tanto, este curioso fenómeno mental de la manipulación debería ser tenido en cuenta como atenuante en un juicio de cara a la persona manipulada. Bueno, yo te puedo hablar en términos psicológicos. Correcto. De que una persona se puede llegar a sentir tan enredada que de alguna manera puede llegar a hacer cosas y no ser tan consciente, ¿no?, como querríamos. Ahora, en términos jurídicos, yo entiendo que cometer un asesinato, sea por A o por B, sea influenciado o no influenciado, si tú dispones de todas tus cualidades cognitivas, pues no tiene que ser un atenuante. Ángela Gual, psicóloga, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. José Manuel, regresando a nuestro expediente,
¿Cuándo se produjo el segundo asesinato de Ian y de Mira? En este caso hablamos de un niño de apenas 12 años llamado John Kilbride, y en la tarde del 23 de noviembre John había estado con un amigo dando un paseo y luego ambos se habían despedido para regresar a sus casas. Mira, de nuevo presionada por Ian, convenció al chico para que la acompañara al páramo, en este caso con la excusa de ayudarla a encontrar algo que se le había perdido a cambio de algunas monedas. Una vez más, el páramo. Me imagino que la escena sería parecida a la que vivió Paulina, la primera víctima, ¿no? Muy parecida. Mira observaba mientras Ian golpeaba y desnudaba al chiquillo, del que después abusó, para terminar estrangulándolo hasta la muerte. El cuerpo fue también enterrado en otra fosa en la zona, y la policía tampoco fue capaz de encontrar una pista que condujera a John. Pasaron varios meses y llegó el 16 de junio de 1964. La escena se repitió con el niño Kyle Bennett, de 12 años de edad. La siguiente víctima fue la niña Leslie Ann Downey, de 10 años, a la que abordaron en una feria y a la que llevaron con engaños, en esta ocasión, a la vivienda de la pareja. Allí la desnudaron y fotografiaron en posiciones de corte sexual. Luego Ian la abordó con patadas y puñetazos, mientras Mira grababa los gritos de la niña, que decía desesperada: por favor, no me hagan daño. Mamá, ayúdame. Dios mío, ayúdame. ¿Qué van a hacer conmigo? Tras abusar y estrangularla, la trasladaron a los páramos de Saddleworth, donde una vez más la enterraron. ¿Cuántos más chicos y chicas cayeron en las garras de Ian y de Mira? Tenemos, por ejemplo, el caso de Jennifer Tighe, de 14 años, que había asistido a un concierto el 30 de diciembre de 1964. A ella también la llevaron a casa y fueron incluso más sádicos porque llegaron a torturarla quemándola con cigarrillos. Su cadáver también terminó en los páramos, donde la pareja iba a menudo a recrearse en aquella especie de improvisado cementerio del que nadie más sabía nada. Llegamos a la última víctima conocida, un chico de 16 años, Edward Evans. Él fue invitado a la casa de la pareja el 6 de octubre de 1965, donde fue terriblemente torturado. Asombrosamente, antes de matarlo, Mira visitó la casa de su hermana e invitó a su cuñado David Smith. La pareja de asesinos buscaba el morbo de compartir la escena con otra persona. Delante de David, Ian remató a Edward de un hachazo en la cabeza. Mientras tanto, Mira, como si nada, entró en la sala llevando una bandeja con tazas de té. Cuando David se marchó, prometió no contar lo que había visto, pero lo primero que hizo tras salir de la vivienda fue acudir a la policía. José Manuel, ¿qué ocurrió cuando los agentes fueron informados de lo que había sucedido? Pues obviamente acudieron con rapidez a la vivienda y encontraron allí el cadáver ensangrentado de Edward. Ian y Mira fueron detenidos, fueron acusados de asesinato y los dos confesaron haber matado al chico y haber cometido otros asesinatos, aunque hay que decir que Ian intentó en todo momento dejar libre de culpa a su pareja. Lo curioso es que hubo dos asesinatos, los de Pauline y el de Kate, que no confesaron hasta pasados 20 años, en el año 1986. Es buen momento para acudir a nuestro detective privado, director de seguridad, criminólogo, Enrique Vega. Muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo se llevó a cabo la investigación policial de este caso? Pues fíjate, Adolfo, mira, tenemos que repasar los datos justo en el orden inverso en el que ocurrieron. Nos remontamos al 6 de octubre de 1965, donde Ian y Mira, nuestros asesinos, invitaron a su casa a un joven de 17 años llamado Edward Evans. Tenemos que tener en cuenta que Ian y Mira
habían traspasado el límite normal o habitual del sexo en pareja y particularmente él tenía obsesiones sexuales con el sexo anal. Y tal como hemos comentado, el elemento sexual estaba presente en todos los crímenes. No podemos descartar que ese chico hubiera sido invitado con esas intenciones y que acudiera a la cita de forma completamente consentida. A esa cita fue invitada una cuarta persona, David Smith, tal como habéis comentado hace un momento, marido de la hermana de Mira. Podemos sospechar que hacía allí, probablemente unirse a la fiesta que él seguro imaginó de otra forma distinta. De hecho, la intención real de los asesinos era reclutarlo para esa oleada de asesinatos que pretendían seguir haciendo. David presencia el crimen e incluso manifestó más tarde que por miedo a su involucración en el asesinato, por indicación de Ian, ayudó a limpiar el escenario del crimen. David se marcha a casa con su mujer y hasta la mañana siguiente no se atreve a hacer una llamada telefónica a la policía para denunciar el asesinato. Es sorprendente que debido probablemente a la familiaridad con los asesinos, tardara en denunciar. Desde el primer momento hace declaraciones extensas y minuciosas a la policía, evidenciando así una clara colaboración. Al llegar la policía, encuentra aún en la casa el cuerpo de Evans envuelto en una manta y junto a él el arma homicida, en este caso un hacha. Las primeras declaraciones de Ian y Mira inculpaban directamente a David, que casualmente tenía antecedentes penales. Aún así, son detenidos por asesinato Ian y Mira, naturalmente, donde además se comprueba que Ian tenía antecedentes penales desde los 13 años y había sido detenido hasta en 3 ocasiones por robo con allanamiento de morada y penado por ello mismo. En las declaraciones de David a la policía manifiesta que los asesinos habían hablado de una maleta con pertenencias de los dos y encuentran un ticket de una taquilla de la estación donde dicha maleta la habían llenado días antes del crimen, dejando completamente limpia la casa de cualquier prueba incriminatoria con cualquier otro crimen que de momento desconocía completamente la policía. 11 días más tarde, la policía encuentra en las taquillas de la estación de Manchester las maletas de las que tenían constancia y en ellas encuentran evidencias de otros 4 crímenes cometidos con anterioridad. Encuentran fotos de índole sexual de la pequeña Leslie y una grabación donde la torturaban y se le oía sufrir y pedir auxilio. En esas grabaciones se oían perfectamente las voces de Ian y de Mira. En la misma maleta se encontraron notas de otras 2 víctimas en un cuaderno, por lo que esto puso a la policía sobre la pista de estos chicos que hasta el momento figuraban en los archivos policiales tan solo como niños desaparecidos. En la investigación, por parte de la policía de Manchester, con mucho acierto, por cierto, y estudiando minuciosamente las fotos donde posaban la pareja asesina, y apoyados en un plan para enterrar a Evans en el páramo, llegaron a la conclusión que el paisaje, constantemente repetido, podía tener que ver con los crímenes. A la vista de enfrentarse a un asesino en serie, se podían tratar de trofeos de los asesinatos. De hecho, más tarde se confirmaría que la pareja frecuentaba en días de campo, en tardes de té, las tumbas clandestinas de sus víctimas. Y en ellas se tomaban fotos orgullosos de sus macabros logros. Y efectivamente, la policía se desplazó a la zona y, lejos de ser ayudada por los asesinos, se apoyaron en la declaración de un pastor que frecuentaba aquella zona y que había venido observando cómo su perro se paraba con asiduidad en varias zonas blandas del páramo. Se intensificó la búsqueda en esta zona y encontraron a muy poca profundidad 2 cuerpos de los niños asesinados. El cuerpo de Leslie fue encontrado el 10 de octubre y el de John 10 días después. Los cuerpos de los 2 chicos, que los indicios apuntaban que habían sido asesinados en el páramo y enterrados en el páramo, no se encontraron en esa búsqueda, aún teniendo la policía claro que se encontraban allí. Hasta unas declaraciones de Ian en la cárcel 24 años más tarde, no encontraron el cuerpo de Pauline y hasta el día de hoy no se han encontrado los restos de la 4ª víctima, Kate Bennett. Aún hoy es uno de los episodios criminales no resueltos definitivamente en Inglaterra. De hecho, en el año 2002, 37 años más tarde, la policía detuvo e interrogó a una ciudadana de Manchester por su posible implicación en la desaparición del cuerpo de una de las víctimas.
El misterio alimentado hasta la muerte de Ian por unas maletas entregadas en custodia a un abogado que presumiblemente albergaban objetos personales de los asesinos no permite encerrar definitivamente la historia criminal de los asesinos del Páramo. Enrique Vega, gracias y buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. José Manuel, dicen las crónicas que durante el juicio contra Ian y Mira hubo momentos muy duros para los familiares de las víctimas. Sobre todo para la madre de la pequeña Leslie, que tuvo que ver las fotografías de su hija siendo torturada y escuchar el audio que antes mencionabas, Adolfo, y en el que gritaba pidiendo ayuda. Además, Ian, delante de la mujer, dijo que no se arrepentía de haber abusado de ella y de haberla matado. ¿Cómo transcurrió ese proceso judicial? El proceso se inicia en abril de 1966 y en él se hizo palpable para todos la maldad de los dos asesinos, que parece que disfrutaban con el dolor de las víctimas y con el de los familiares, incluso sonreían cuando veían sufrir a aquellos padres y madres. Eso provocó que la sociedad de la época los odiara y que los medios de comunicación los bautizara a la pareja como los monstruos de los páramos. Aunque dos de los cadáveres no fueron encontrados y Ian y Mira solo pudieron ser acusados de asesinato por los cuerpos exhumados, ambos fueron condenados a cadena perpetua el 6 de mayo de 1966. Y de nada sirvieron las solicitudes de Mira para conseguir la libertad condicional. Siempre fueron denegadas. Acudimos a nuestra sala de juicios. Al fondo ya me espera el juez Bernardo Pinazo. Juez, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Disculpad la voz, pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Lo que toca en invierno, ¿no? Sin duda. Correcto. ¿Qué podría destacar el juez a nivel, naturalmente, judicial de este caso? Pues el siempre difícil tema de la condena de un homicida o un asesinato sin que aparezca el cadáver. A pesar de que ha habido sentencias vacilantes, ahora la respuesta a la pregunta es rotundamente que es posible. Caso contrario, pues bastaría con ser un poco hábil al deshacerse del cuerpo para que el crimen quedara absolutamente impune. Y eso además sería absolutamente injusto. Pero para que se pueda condenar sin que aparezca el cuerpo tiene que haber pruebas suficientes, directas, y obrar con bastante cautela, porque heriría a la conciencia humana la condena de inocentes, que es lo que pasó con el primer supuesto que del famoso crimen de Cuenca, porque en el siglo XX pues se condenó a dos personas pues por matar a un pastor, José María Grimaldos, y cuando llevaban 8 años en la cárcel pues se dieron cuenta que el pastor pues vivía en otro pueblo y hubo un revuelo tanto judicial como social bastante grande. Otro caso fue en Tarragona, el de Ramón Lasso, en la que coincidieron el Jurado Popular, el Tribunal Superior de Justicia y el Supremo, en el que se le condenó al señor Lasso porque había pruebas suficientes y además indiciarias, ¿no?, para anular el principio de presunción de inocencia. Además, el de Lasso, habría que recordar el de Santiago Corella, el Nani, un delincuente que murió de una paliza en el 83, estando detenido por la policía, y nunca pues apareció el cadáver. A estos policías pues bueno, le condenaron por detención ilegal, que tiene una pena similar al de el homicidio y el asesinato, el del empresario Publio Cordón, que también fue castigado en el 95, condenando a los del Grapo a 28 años de cárcel, y el de Marta del Castillo en el 2009, en el que Miguel Carcaño fue condenado a 20 años por asesinato. En definitiva, los tribunales españoles ya vienen condenando por homicidio, asesinato o detención ilegal, a pesar de que no aparezca el cadáver, porque la pena es exactamente la misma. Juez, a mejorarse. Gracias por atendernos a estas horas. Gracias. Un abrazo, amigo. José Manuel, ¿cómo fue la vida en prisión de Mira Halley?
Pues hay que decir ante todo que ocurrió un acontecimiento insólito. Parece que una funcionaria de la cárcel, una psiquiatra, sintió pena de Mira y bajo vigilancia la sacó a dar un paseo por el parque, pero la gente, los medios de comunicación se dieron cuenta, incluso llegaron a fotografiarla y el escándalo fue tan grande que la mujer fue despedida de su puesto y Mira jamás volvió a pisar la calle. Y otra cosa insólita es que muchos hombres mandaban dinero y mandaban flores a la asesina, incluso le escribían cartas de amor. Mira aprovechó su estancia en prisión para estudiar humanidades y entabló una relación amorosa con una de las celadoras. ¿Qué ocurrió con Ian Brady? Ian se mantuvo en prisión hasta 1985, cuando se le diagnosticó una esquizofrenia paranoide y fue trasladado a un hospital psiquiátrico penitenciario. En ese centro intentó quitarse la vida en varias ocasiones, pero también escribió textos en los que mantenía que no se arrepentía de nada y que además admiraba a sus colegas, entre comillas, sus colegas asesinos por la labor matando a personas. Él llegó a publicar un libro llamado Los puentes de Janus, en el que analizó la vida de varios asesinos en serie y que fue bastante polémico en su época. Y escribió una autobiografía, pero dejó dicho a la editorial que no viera la luz hasta que él falleciera. Y fue en ese centro en el que murió siendo un anciano el 15 de mayo de 2017. Mira, por su parte, pasó sus últimos años mostrando un repentino arrepentimiento. En un texto que escribió en su celda decía lo siguiente: Creo que ya he pagado mi deuda con la sociedad y expiado mis crímenes. Solo le pido a la gente que me juzgue por lo que soy ahora y no por lo que era entonces. Pero la sociedad de la época, recordando la muerte brutal y despiadada de tantos niños y jóvenes, jamás la perdonó. Las familias de las víctimas dictaron una sentencia paralela. Si algún día lograba salir de la cárcel, la buscarían y la matarían. Mira falleció el 15 de noviembre de 2002 de un ataque al corazón. José Manuel Frías, nos encontramos en una semana en un nuevo expediente de la Crónica Negra. Gracias, buenas noches.